Ahí estamos en vivo, lo que es Arriba Ciudad por Radio Realpolitik.fm y emisoras asociadas, Radio Boomerang 91.5. Muchas medidas anunció el ministro de Economía esta semana. Muchos hizo foco en el tema bonos para trabajadores, esta suma fija para los trabajadores, algún congelamiento de precios, pero también hubo un paquete de medidas lanzado por el ministro de Economía Sergio Massa para el sector del agro, para el sector agropecuario. Bueno, hay cautela, escepticismo de acuerdo a algunas de estas medidas, porque algunos protagonistas, algunos miembros del sector sostienen que no se resuelven los problemas de fondo. Para hablar sobre este tema, estamos en comunicación nosotros con Paulina Lescano. Ella es ingeniera agrónoma, conferencista en mercados de granos. Paulina ya está en línea con nosotros. Buen día, Facundo Quiroga te saluda. ¿Cómo estás, Paulina? Hola Facundo, ¿cómo estás? Muy bien, Gracias por estar ahí, ¿eh? ¿Cómo va? gracias. Bueno, Paulina, estas medidas que anunció el ministro de Economía, bueno, hay algunos sectores que sostienen que no resuelve la cuestión de fondo, vuelven a hacer unos parches, pero ¿cómo están tomando algunos sectores claramente estas medidas en este contexto, ¿no? Bueno, como vos dijiste, se da por un lado lo que podemos decir que las medidas que se anunciaron el domingo por redes sociales suenan justamente a parche porque resuelven distintas pequeñas cosas en distintas cadenas. Y por el otro lado, la realidad es que tampoco sabemos exactamente cómo se van a aplicar, Mm, porque todavía no salieron digamos, oficializadas en el boletín oficial casi ninguna de ellas. Así que el mercado está esperando a ver cómo se aplican. Y quizás lo más llamativo o lo que te demuestra que hay una gran incertidumbre, no solamente desde el lado de los productores, sino también desde el lado del gobierno, es que una de las medidas quizás más resonante que fue la posibilidad de utilizar un tipo de cambio combinado para la compra de soja, que sería como un nuevo dólar soja, claro. cuando lo anunció más al domingo, dio digamos, el mensaje de que era para que llegue un mejor precio al productor agropecuario, y en la semana hubo una conferencia de prensa del secretario de Agricultura que por el contrario dijo que parte de, digamos, de esa mejora en el tipo de cambio era para importar soja. Entonces, imagínate el nivel de incertidumbre que hay, que ni siquiera desde el mismo gobierno sale un mensaje unificado. Claro. Hay una disociación y eso es lo que genera incertidumbre y dudas en todo el sector agropecuario, ¿no? Exacto. Y después, digamos, como muchos otros anuncios, ¿no? En general se dice que hay que ver primero el anuncio y después que salga oficializado, y cuando sale oficializado ver todo lo que es la letra chica. Y digamos, otra de las medidas que también se anunció, que uno digamos, en el titular puede pensar que es bueno, que fue que se iba a dar un volumen de fertilizante Sí. para productores. Bueno, cuando después empezás a leer bien ese anuncio, es una cantidad baja para productores que tienen una superficie baja y que han estado en una situación de sequía extrema o, digamos, necesitan mayor ayuda, que es Ujú. bueno para esos productores, pero después tenés que ver si realmente llega eso, en qué momento, y si tiene, digamos, alguna restricción el haber accedido a eso para otras cosas. Mucha Pauli- incertidumbre. Paulina, con respecto al tema retenciones, que también se habló de una quita de retenciones y algunos hasta lo han titulado, ¿no? Se han atrevido a titular así. Digo, ¿esto es realmente así una quita de retenciones? ¿Es beneficiosa como se la quiere vender por su alguna manera? Bueno, fíjate que también desglosando los anuncios de esa quita de retenciones, en un momento se anunciaron ya desde julio de que iba a ser para todas las economías regionales, entonces tenías que ver exactamente qué economías entraban en eso. Y esta vez fue como más allá el anuncio de ponerle más especificidad, porque era para economías regionales que tuvieran una industrialización en su proceso final. Entonces, también hay duda de cuáles realmente entran. Para los que entran es un beneficio porque, por ejemplo, para la industria vitivinícola, porque en ese caso sí permite que sea más competitivo con el mercado externo. Pero hay otras que siguen sin entrar, como es el caso de la lechería, que, digamos, están buscando de que se incorpore
como una economía regional. Mm. Entonces, de nuevo, hay que ver finalmente cuando salgan todas esas medidas en el boletín oficial a quién realmente le A llega. quién realmente le llega y a quién le beneficia, exactamente. Exacto. Ahora, la sequía, ¿no? Y estas trabas a las exportaciones que está vigente todavía, ¿no? Porque eso sigue estando vigente, Paulina. Digo, ¿cómo ha afectado y cómo está afectando actualmente al sector? Bueno, la situación es muy crítica porque si bien todos hablamos de cómo le afecta, digamos, a la economía del país, de que haya habido una sequía y que se haya reducido a la mitad prácticamente los ingresos de divisas, la realidad es que el principal o el primero perjudicado es todo digamos, el productor de todo tipo de cosas. Imagínate que uno siempre se concentra en soja porque es el que más Sí, volumen de divisas e ingresos da al Estado, pero tenés todo tipo de productores. Estos productores vienen en algunos casos de 2 sequías seguidas, o sea que nunca no se han podido recuperar financieramente y hoy con todas estas restricciones, más allá de los anuncios de que pueda mejorar el tipo de cambio en el caso de soja, que todavía exactamente no sabemos, la realidad es que queda muy poca soja por vender, en algunos casos hay algo de maíz para vender y estas medidas también incluyen aumento de impuestos, por ejemplo, en el caso de importación de insumos. Entonces, finalmente, esa situación financiera complicada de los productores se suma que, por ejemplo, hoy para conseguir determinados insumos básicos para encarar, por ejemplo, la siembra de maíz, soja, etcétera, directamente no hay cotización o no hay producto por esta misma incertidumbre que las empresas viven, que tienen que, digamos, esperar a ver cómo se instrumentan todas estas claro. medidas. Creo la situación es muy crítica, como para resumirte, Mm, y, digamos, la gran esperanza es que lleguen buenas lluvias a partir de septiembre, pero tampoco es asegurada. claro. Justamente a eso te quiero consultar de cara al futuro. ¿Cuál es el panorama? ¿Cuál es la expectativa? También se viene un cambio de gobierno. Es muy probable que haya un cambio de gobierno también para fin de año, Paulina. Y bueno, ¿cómo está el sector ante este escenario, ¿no? Que se avecina? Bueno, creo que una característica del sector agro o de los productores agropecuarios en general es que son siempre esperanzados, porque Mm, siempre van avanzando y van invirtiendo, etcétera, más allá de todo lo que pasa en el país. Fíjate que siempre van produciendo. Yo creo que hay expectativas de que pueda haber algunos cambios, pero también hay conciencia de que es muy difícil, desde mi punto de vista, que haya cambios muy abruptos o muy importantes, positivos, digamos, para todas las cadenas, apenas cambie el gobierno, si es que se concreta un cambio de gobierno. Entonces, creo que quizás la palabra es cautela, ¿no? ok. Hay esperanzas de que haya modificaciones, pero también se entiende que es muy difícil que en la situación a la cual hemos llegado de un día para el otro, por más que haya un cambio de gobierno, pueda haber cambios muy positivos económicos, ¿no? Siempre ha sido un sector, el agropecuario, de base y columna vertebral de la economía argentina. ¿Y cuál es la oposición, la posición, Paulina, del sector en torno a generar valor agregado, esto que se le dice, ¿no? Porque también que el Estado lo quiere hacer, lo implementa, pero se habla poco del productor tratando de generar esa instancia. No, también que no le corresponde, pero ¿cuál es la posición en torno a eso, a generar valor agregado a lo que producen? Mira, yo creo que el productor sí le interesa y sería beneficioso para todos los productores y para todo el interior generar valor agregado. Gran parte, digamos, de la razón por qué no se genera valor agregado es por todo lo que estamos también hablando o de resumen ahora, ¿no? No hay políticas de largo plazo, ni siquiera hay políticas de un año o de Mm, 2 años en los cuales alguien que, por ejemplo, produce maíz pueda tomar decisiones de ese maíz transformarlo, por ejemplo, no sé, en etanol claro. o en alimento balanceado, etcétera, en su localidad, Mm, porque los cambios son continuos. Imagínate que esto que estamos hablando de si se mejora el precio de soja o en el caso del dólar maíz en su momento, eso es beneficioso para el que tiene grano para vender, seguramente, pero para el que tiene que comprar ese grano para alimentar animales, ya sea para leche, huevo, mm. carne, es más costo. Entonces, todos esos cambios en la política hacen que sea muy difícil tomar decisiones
de agregar valor en origen, Mm, porque, digamos, todas esas inversiones de agregar valor son para un largo plazo. Entonces creo que, digamos, no es que el productor no quiera, sino que si los números y la rentabilidad no te lo permiten, no se toman esas decisiones de largo plazo. claro. Puede haber una mayor producción de soja, se dice, ¿no? Y una mayor recaudación también, ¿no? Hay economistas que sostienen que para el año que viene, Paulina, la recaudación de dólares en soja va a ser buena. ¿Eso es así? Bueno, ahí se da el factor esperanza que te Claro, decía claro, recién, porque ese aumento que se espera de que haya de producción de soja en realidad sería una recomposición de los niveles normales de producción si el clima acompaña. exacto. Esa es la realidad, no es que hay una decisión de aumentar hectáreas, etcétera, más allá que pueda haberla, Mm, el grueso de ese aumento de producción y que genera expectativas de más ingresos de divisas depende, te diría, un 90% de que si realmente llegan esas lluvias que están anticipadas para a partir de septiembre-octubre. ujú. Bien, lo de las medidas en boletín oficial, ¿hay fecha ya para la publicación de eso? Mira, bueno, ustedes que están todo el tiempo con medios, viste que esto se maneja mediante rumores y demás. Claro, Supuestamente hoy, bueno, ya en el boletín oficial no salió porque hubiera salido temprano. claro, Supuestamente hoy iba a haber como un anuncio, digamos, con más especificidad sobre cómo se implementarían todas las medidas. ok, Pero bueno, todavía no hay una todavía no fecha. hay una Pero vos fecha. imaginate que los anuncios esos fueron el domingo, hoy es viernes, todavía no sabemos nada, así que bueno, habrá que esperar. Y está todo muy pendiente de un hilo los anuncios, ¿no? Y muy a la demagogia y casi anuncio de campaña, porque el mismo anuncio de la suma fija o bonos les causó problemas internos con los gobernadores y los intendentes, ¿no? Algo que el propio Estado tenía que garantizarlo, no lo puede hacer. Imagino Exacto. ahora con otros temas, ¿no? Sí, por eso. Y después, por ejemplo, a todos esos anuncios que estamos comentando sobre el agro, también se suma, digamos, la exigencia de aumentar parte del salario que se paga, que, digamos, en un contexto uno lo puede ver como positivo por la inflación que hay y demás, pero también, digamos, se le exige al privado que se haga Claro, cargo de una situación que se genera a nivel nacional, ¿no? De políticas de gobierno. totalmente. Paulina, muchísimas gracias. Gracias por estos minutos, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Ahí está, Paulina Lescano, ingeniera agrónoma, se hizo el tiempito para hablar con nosotros, mostrarnos un poco la mirada desde su expertise como conferencista en mercado de granos sobre estos análisis, sobre estos anuncios que hizo Sergio Massa analizando y bueno, generando también expectativa y cautela en el sector ante estas medidas que se quieren implementar.